duda alguna, la historia de los criminales ha sido una larga lista de los más despiadados y este asesino que vamos a ver a continuación no es para nada la excepción. Hacía de todo por tratar de tener la economía que él deseaba, quizá engatusando a sus víctimas. El ácido se sabe desde hace años que es un líquido tóxico y que es venenoso y corrosivo para la salud. Los niños desde pequeños saben y se les inculca que no se deben de tocar estos líquidos. Pero ¿qué pasa si desde niño este asesino hacía cosas tan repulsivas y perversas que fantaseaba con hacer algunas otras más que eran peores todavía, y de adulto las hizo realidad? Todo lo que está estipulado que no debe de hacerse, y menos en cuestión de estos ácidos corrosivos, fue lo que este asesino hizo. Lo que se supone y lo que está estipulado que no debes de hacer es lo que este asesino le gustó para hacer. Pero ¿para qué te adelanto más? Mejor quédate para contarte toda la historia completa de este asesino tan grande y tan famoso. Así que bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. En febrero de 1949, Haim vivía en una pensión londinense. Era un hotel que estaba situado en Londres. Haim era un hombre corpulento y bien parecido, con una sonrisa encantadora. Siempre andaba muy bien vestido, con mucha elegancia, y eso hacía que todas las mujeres mayores estuvieran ganadas por su simpatía y a todas les gustara. Mientras que los vecinos a su alrededor les hizo creer que era un empresario que tenía una empresa de metalúrgica. John logró asesinar a 5 personas con las cuales logró apropiarse de sus bienes y sumar una fortuna de 12,000 libras esterlinas. Y claro, su manera de hacer sus crímenes fue muy interesante, ya que las diluía en ácidos, muy parecido al caso del pozolero en México. Este caso era un asesino en potencia. Este asesino tenía acceso a un ácido en el almacén de Crowley, en el cual penetraba sus repugnantes crímenes. Comenzó haciendo experimentos, matando ratones, de los que constató que tardaban 30 minutos en deshacerse por completo. Después de esto decidió continuar con mamíferos de mayor tamaño hasta que acabó matando personas. La señora Olivia Durand de Conte, la cual era su vecina de 60 años, que era una de las elegantes viudas adineradas que ante las cortesías de John se sintió atraída por él. La mujer, pensando que era una persona honesta y un empresario adinerado, le pidió ayuda para que le sirviera de intercambio o intermediario para llevar a cabo entre un negocio que ella quería poner de uñas artificiales, ya que John le comentó que era un agente comercial. Él prometió interceder por ella ante el posible negocio y realizar una cita con otro negociador. Fue tanta la confianza de ella hacia él que la señora le confió sus cuentas bancarias bajo el pretexto de establecer nexos con otro agente comercial. John
compró varios litros de ácido que rápidamente instaló en un almacén abandonado. Hein pactó una cita con la señora de negocios en el almacén que estaba ubicado en Crowley, haciéndole creer que la cita con el negociador era ahí. Ambos fueron en su coche de John y se quedó de ver con ella en el pueblo, donde la recogería hasta el lugar donde se supondría se cerraría el trato. En el lugar había varios litros de ácido en contenedores y una bañera lista para ponerle más materiales corrosivos y un tornel de acero, el cual compró, que estaba diseñado para resistir la corrosión de los ácidos. Pero esta vez fue la última vez que alguien vio con vida a esta mujer. Él le disparó por la nuca y después procedió a despojar al cadáver de todos sus objetos de valor. Después procedió a disolver el cuerpo en el ácido. Al día siguiente, la desaparición de la viuda armó un revuelo entre los vecinos, pues la mujer no tenía la costumbre de pasar fuera de su domicilio la noche. Pero Hein argumentó que ella nunca fue a la cita, diciendo cínicamente que había esperado una hora y nunca dio muestras de vida. Tras esperarla me retiré, incluso estuve ahí esperando un buen rato. Se ofreció, junto con otros vecinos, a ir a la policía y testificar sobre la desaparición de la viuda. El detective a cargo del caso interrogó a Hein, el cual habló con mucha tranquilidad y su coartada no fue tan buena, ya que el agente pensó que era un mentiroso por todo lo que le estaba diciendo, además de que descubrió que tenía antecedentes penales por estafa y robo. Además descubrió que era un mentiroso en cuestión de las empresas que decía tener, así que se convirtió en el sospechoso número 1 de este crimen sin resolver. La policía descubrió que Hein tenía a su nombre una bodega que rápidamente allanaron y encontraron en el lugar canecas de ácido sulfúrico, un delantal, unos guantes de caucho y también un recibo de la víctima que Hein había llevado a una tintorería por un abrigo. Y también encontraron un revólver que, según los estudios, había sido disparado recientemente. También encontraron huellas de sangre y un charco de grasa, partes pequeñas de huesos y 2 partes casi intactas de una dentadura femenina. Pero Hein respondía con gentileza a cada interrogatorio que le hacían. De inmediato, las primeras pruebas permitieron que fuera procesado por homicidio. Hein declaró cínicamente al investigador: si le confesara la verdad, no me lo creería. A la señora Durant ya no existe. Ha desaparecido completamente y jamás la encontrarán, ni encontrarán ningún rastro de ella. Destruí con ácido todo su cuerpo. Ya lo disolví. El rastro ha desaparecido. ¿Y cómo pueden comprobar un asesinato si no hay cuerpo? Le disparé en la cabeza mientras veía unas hojas de papel para el negocio de uñas postizas. Después fui por un vaso. Le hice un corte con mi navaja en la garganta y llené el vaso de sangre. Me lo bebí hasta saciar mi sed.
Luego introduje el cuerpo en el torno y lo llené de ácido concentrado. Después me tomé un té y al día siguiente el cuerpo se había disuelto completamente. Vacié el contenedor y se derramó el líquido tirado en el patio. Tras la confesión quedaron impactados los agentes. Haim pensó que no lo descubrirían y que si no tenían un cuerpo como tal, no podrían incriminarlo. La policía sospechó de que Haim había hecho 5 crímenes más, ocurridos un año antes. Su primera víctima fue el 9 de septiembre con el señor William Donaldo. También lo mató a golpes de la misma manera que hizo con la señora Durant. Lo abrió y después prosiguió a disolverlo. También bebió su sangre. En este tiempo, a lo largo de 7 años, fue encarcelado en varias ocasiones. Siempre fue por la misma razón, que sería la estafa. Después asesinó a una prostituta. Luego siguió con un joven médico que se llamaba Archibaldo. Y de paso, asesinó a su esposa. Luego siguió el turno de Mary, a la que conoció en unas vacaciones, y todas sus víctimas las abrió y bebió su sangre. En el juicio, su abogado trató de declararlo no apto mentalmente y no era responsable de sus actos, aduciendo que él solo quería beberse la sangre de las víctimas. Pero la fiscalía desestimó el argumento al señalar con mucha lucidez que tenía este asesino y que los acusados, al señalar con mucha lucidez en el acusado, y si bien descubrieron algunos rasgos paranoides, pero también había explotado a todas sus víctimas en cuestión monetaria, vendiendo los objetos y adueñándose de las cosas y los bienes, llevando a cabo la estafa y sacar provecho de la viuda, así que lo desestimaron. Finalmente, la primitiva ciencia forense de la época derrocó el plan perfecto del psicópata. Pero el patólogo Kate encontró cálculos biliares en el piso del patio y también restos de la dentadura de una señora, que era la señora Durant. Estaban entre las cuerdas y fue encontrado culpable. John Gerald Haim nació en 1990 en una familia inglesa. Nació en Stanford. Muy devotos sus padres y sus familiares, que durante su educación le llenó la cabeza su madre de opresivas ideas religiosas. Al parecer pertenecían a una secta conocida como la Hermandad de Plymouth, lo cual los hacía muy disciplinados, hasta el fanatismo, prohibiéndole toda clase de juegos y diversiones. No se le permitía leer el periódico y jugar con otros niños. Haim era un niño inteligente y en su adultez consiguió el título de ingeniero. En 1934 se casó con Beatriz, la cual lo abandonaría más tarde al saber que él era un estafador. Sus sueños de niño lo convirtieron en un adulto que se convertiría en el vampiro de Londres, el asesino del baño de ácido. Uno de sus sueños cuando era pequeño, que le repetía constantemente, era casi una pesadilla, que se le veía caminando lleno
de crucifijos que rápidamente se convertían en árboles sin hojas a su paso. En las largas ramas caían gotas, las cuales él al acercarse se veía que no eran de agua, sino de sangre. Los árboles comenzaban a retorcerse de dolor y la sangre brotaba de los troncos, mientras que una silueta borrosa que portaba una copa recogía el líquido. Luego que se llenaba la copa, se acercaba y le ofrecía ordenándole beber. Pero no podía hacer nada Jaime en su sueño, y la sombra le decía que la única manera de que se fuera del sueño era que matara. Así saciaría su sed. La cruel pesadilla destrozaba los nervios de Jaime y se sentía menos dueño de sus actos. No quería volver a soñar, así que pensó que para librarse debía hacer su realidad ese sueño. De pequeño también aseguró que con apenas 10 años y tras cortarse en la mano, en un pequeño accidente doméstico, chupó su propia sangre y descubrió la pasión por el vital líquido. Decía que lo movía una fuerza superior. El Daily Mirror público, que era un periódico, fue demandado por los abogados de Jaime, pues el periódico publicó que Jaime bebía la sangre de sus víctimas y enfatizó que Jaime era un vampiro. Fue sancionado por la corte a pagar 10,000 libras, mientras que el editor fue condenado a 3 meses de prisión. Él era una persona fría y calculador, que premeditaba los crímenes. Jaime fue condenado a muerte en la guillotina y condenado por 6 víctimas. Fue ejecutado el día 6 de agosto de 1949 en la prisión de Wandsworth, de lo cual al final ya no apeló, ya no dijo nada. Una de sus frases que también fue muy memorada fue: "No todo el mundo puede causar más sensación que una estrella de cine. Solo la princesa Margarita o el señor Churchill podrían susurrar semejante interés". La verdad no sé exactamente qué quiso decir con eso, pero se hizo una de sus frases muy célebres. Muy interesante el caso, ya que este asesino no se tentaba la mano para hacer sus crímenes con tal de tener lo que él quería. Es aberrante ciertos actos que hacen estos asesinos, pero son parte de la historia de la caja de todos los asesinos seriales más famosos. Y es lamentable cómo es que son recordados, y no por hacer obras buenas ni por hacer cosas de ejemplo a seguir, sino por sus semejantes crímenes que son aberrantes para la sociedad. Pero bueno, cada quien. Espero te haya gustado el video. Yo supongo que voy a hacer adelante a lo mejor otro video de este asesino con un poco más de información, pero por lo pronto pues te dejo este video. Te veo la siguiente semana. Chao.